¿Cómo están? Feliz noche, espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro programa aquí en Fundasperven. Día muy especial, 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Estoy muy agradecido de acompañarlos el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial. Viene desde Eslovenia, una fundación que lleva muchísimos años ayudando a las personas con la condición. Su nombre es Erilis Ribuyen. Estamos muy agradecidos que nos acompañe. Es la psicóloga y nos hablará sobre el Asperger y algunos puntos más que vamos a resaltar el día de hoy acerca de esta maravillosa condición. Bienvenidos aquí a todos los presentes que nos escuchan el día de hoy. Saludos, saludos. Aquí estamos esperando a la señorita. Erilis, corazón, puedes presentarte cuando tú quieras. Bienvenidos, bienvenidos. Feliz noche, muchísimas gracias por venir. Aquí ya vino la luz. Ya dentro de muy poco vamos a empezar. Erilis, ya te estoy tratando de comunicarme contigo. Unos momentos, por favor. Para ver. Ya aquí le estamos invitando el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Hoy es un día muy especial y sé que todos aquí queremos aprender. Cualquier cosa, pueden hacer una serie de preguntas que aquí su presentador y nuestro acompañante del día de hoy estaremos muy felices en responder. Le estamos generando, saludos a todos. Mafer, saludos, bienvenida. Bueno, para poder empezar, si me lo permiten, mientras que le esperamos, voy a hablar sobre una persona muy importante que estamos esperando, el señor Hans Asperger. Hans Asperger fue un pediatra el cual estudió... Ah, no, ya llegó. Saludos, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? Feliz estás? noche. Feliz noche, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenida, saludos. Bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta noche y bueno, gracias a la invitación de Funda Aspergen y bueno, vamos a aclarar las dudas que puedan tener. Gracias, la verdad, estamos muy contentos de tener a tal fundación aquí presente con nosotros, acompañándonos, que de mucha trayectoria, pero ya yo la presenté un poquito, necesito que se presenten más, cuenten un poco más sobre usted. También me gustaría que nos explicara cómo llegó a ayudar en esta maravillosa fundación, que aporta y ayuda a muchos niños y jóvenes. Bueno, mi nombre es Erilis Hernández, soy psicóloga egresada de la mención clínica dinámica en la UCB, con especialización en evaluación para trastornos eh, neuropsicológicos. Y bueno, he trabajado en Sovenia desde hace 8 años aproximadamente. Ahí, bueno, conocí a, de cerca a la doctora Miriam Ortiz y de ahí, bueno, tuve el contacto con Fundasperven. Qué bueno, la verdad. ¿Y por qué le llamó la atención el Asperger, el autismo? Porque esto es nuestro punto inicial y como es el día, me gustaría saber un poco de eso. Bueno, yo empecé, trabajé en la maternidad Concepción Palacios, también trabajé luego en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, una unidad nacional de psiquiatría infantil que queda en la Florida. Y bueno, ahí empecé a ver muchos casos de psiquiatría infantil y me encontraba con algunos pacientes que no solamente era déficit de atención con hiperactividad o trastornos en el desarrollo intelectual o que presentaban compulsión, epilepsia, sino que tenían otra sintomatología, pero no teníamos instrumentos psicológicos para aplicar, para detectar, digamos, un diagnóstico certero de autismo en ese momento. Entonces ahí nació mi curiosidad por aprender en esta área. Eran pacientes que tenían una forma de expresarse muy particular,
hacían preguntas muchas veces muy inteligentes y a veces preguntas muy directas y sin filtro. Y bueno, habían algunas características que hacían ver que era una persona de repente con autismo, pero ahí no teníamos como la suficiente eh, eh, experiencia, ¿no? Para diagnosticar. Entonces, bueno, ahí fue cuando fui a Sovenia y bueno, María Rusa me recibió de manera Con los brazos muy abiertos. cordial y bueno, y ahí empecé a trabajar y bueno, a aprender en esta área, que realmente de mis pacientes favoritos son las personas con autismo porque aprendes muchísimo. Eso es muy positivo y la verdad es que creo que aquí muchos comparten tu idea acerca de estas maravillosas personas que nos rodean en la vida diaria y que día tras día aparecen muchísimos más casos. Y la verdad es que es de muchísima ayuda, la verdad. Bueno, vamos a empezar ya de una con las preguntas. ¿Cuándo se dio el cambio del Asperger a autismo? Esta es una de las primeras preguntas iniciales. ¿A alguno le gustaría saber? Y tener al menos un poco de historia acerca de ello. Sí. Bueno, se empezó a considerar el síndrome de Asperger con el manual de diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, el DSM-4, donde aparecía el síndrome de Asperger, ¿no? O el trastorno del Asperger. Ahí empezamos a ver, wow, esto existe y bueno, se empezó a diagnosticar. Pero ya luego en el diagnóstico, el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales del DSM-5 ya no aparece el síndrome de Asperger, sino ya empieza a aparecer este, un trastorno del espectro del autismo y ahí está dentro lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Ahí explican que está dentro del grado 1, ¿ok? Entonces sería trastorno del espectro del autismo grado 1 y hay que especificar que que no tiene déficit en el trastorno del desarrollo intelectual o no tiene déficit cognitivo, y que hay que especificar que no tiene un problema del lenguaje, ¿ok? Al principio, bueno, esto fue como difícil porque habían personas diagnosticadas con síndrome de Asperger con el manual de DSM-4, entonces ahora cómo quedaban estas personas. Y esto, bueno, ha traído como muchas opiniones al respecto. De hecho, salió un DSM-5 revisado en el 2022, donde explica que, bueno, ahora el síndrome de Asperger o tengas trastorno generalizado del desarrollo o autismo, eso está dentro del trastorno del espectro del autismo, que ahí en el DSM-5 revisado, por cierto, se llama desorden del espectro autista. Ahora no es trastorno del espectro del autismo, sino que ahora es desorden del espectro autista. Entonces, bueno, Y por eso el cambio de nombre. se, se colocó dentro entonces ahora de este, digamos, nombre, ¿no? Importante aclarar que es un espectro. ¿Y por qué es un espectro? Porque las conductas son muy distintas en cada caso, una persona con autismo no se parece a otra, y los síntomas se pueden presentar de manera diferente en cada caso. Entonces ahí hablan de 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, y el síndrome de Asperger está dentro del grado 1. Entonces, bueno, son personas con altas capacidades todavía, son personas con un funcionamiento intelectual elevado y que no tienen un problema de lenguaje desde el inicio de la infancia, pero sí que tienen un trastorno de la comunicación, ¿ok? Que se va presentando en el desarrollo. Perfecto, me encantó que englobáramos ya todo el concepto del Asperger, como su cambio de nombre, cuándo se dio, los varios estudios que se realizaron, que la verdad es que es algo muy importante que quería caracterizar y mencionar ya de una. Pero ahora bien, vamos con la siguiente información, la cual es, ¿cuál es algo que me causa mucha confusión? El problema de la información. Sí,
se han hecho varios estudios, se han aplicado, lo se puede buscar, pero aún así muchos psiquiatras, psicólogos no tienen toda la información, se confunden, piensan muchas veces que el Asperger y el autismo son cosas o que son diferentes, o que muchas veces la forma de percibirlo lo ven como que no fuera algo tan importante. Eso es lo que me preocupa mucho, la desinformación acerca de estos temas. Sí. Em, bueno, an- eh, cuando venimos acostumbrados con incluso instrumentos psicológicos que miden síndrome de Asperger, y cuando vemos en la práctica clínica que todavía, bueno, se ven pacientes con este diagnóstico de síndrome de Asperger, pues representa confusión, pero es importante entender de que ahora se está dando esta nueva clasificación, que es importante resaltar que está dentro del trastorno del espectro del autismo, el síndrome de Asperger, que aún tienen, incluso que tienen, aunque tienen altas capacidades y de repente se desenvuelven mejor que las personas con un autismo clásico, es importante que reciban el tratamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, se les explica a los padres, a los familiares que van a la consulta, que ahora no se le llama síndrome de Asperger, pero si bien es un diagnóstico que ellos tienen anteriormente, que vienen como con su proceso de identidad, ¿ok? Con ese nombre, que no hay problema, que aquí lo más importante es darle tratamiento, un abordaje certero a lo que el paciente tenga, a lo que el paciente presente, de manera que lo podamos ayudar en mejorar su calidad de vida, ¿ok? Que pueda ser más adaptativo en los ambientes donde se está desenvolviendo actualmente, y que la evaluación es sumamente importante para entender cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles para iniciar un tratamiento, ¿ok? Es lo más importante. Sí, que se llame síndrome de Asperger y que el paciente diga, no, bueno, a mí me gusta identificarme con síndrome de Asperger, pues eso se respeta. Lo Correcto. importante es que entienda lo que se ha venido presentando en la evidencia científica, cómo se le llama ahorita, cómo se le está tratando, ¿ok? Y hay muchos especialistas que incluso ponen trastorno del espectro del autismo grado 1, pero entre paréntesis colocan lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, porque sí que hay algunas diferencias, es decir, lo que llamamos como síndrome de Asperger, buscando la literatura, pues eso, son personas que tienen un funcionamiento intelectual promedio o por encima de lo esperado para su edad en algunas áreas, y que tienen una comunicación que se aparenta adaptativa, pero tienen algunas dificultades para la comunicación pragmática, semántica. Pueden hablar fluido, pero de repente no hablan de manera semánticamente adecuada. Igualmente necesitan terapia del lenguaje o El lenguaje. logopedias. Eh, eh, entonces hay que explicarles, sí, porque de repente piensan de que, bueno, porque tienen altas capacidades no necesitan terapia, y sí que necesitan terapia. ¿Okay? Es un trastorno neurobiológico del desarrollo. O sea, lo que se quiere, yo quiero dar a entender es que es un trastorno que afecta el desarrollo neurológico, que compromete áreas a nivel neurológico, el funcionamiento neurológico no funciona igual, y bueno, que hay que atenderlos en muchos aspectos, ¿no? Tienen intereses restringidos, limitados, restringidos, repetitivos, comportamiento a veces rígido, poco flexible, tienen un procesamiento de la información de una manera a veces como llevada a lo que a ellos les interesa, o a la manera como ellos ven de repente el lenguaje, que puede ser muy literal o muy formal, y todo esto les trae consecuencias importantes para su desenvolvimiento este, de colegio, laboral, familiar, para conseguir parejas. Entonces, se les explica, pues importante es la psicoeducación. Perfecto. ¿Y dónde usted cree que debería, por ejemplo, no, muchas veces se da cuenta uno de las cosas? El autismo, aunque físicamente no se va a notar, ya sea
por las señales, por su forma de hablar, interactuar, como usted ha mencionado, ¿dónde sería el primer lugar donde uno tendría que llevarlo? Sí, cuando note que pueda pasar algo, porque de repente se lo dice el maestro, se lo dice a veces Correcto. algún familiar, el papá de repente no lo ve, pero algún familiar lo identifica, o le dice el médico pediatra. Bueno, lo importante es llevarlo a puede ser pediatra especialista, un médico pediatra especialista en TEA. Es importante que conozca y sepa del TEA, porque es algo que desde los años 90 es que se viene conociendo, han habido investigaciones y evidencia científica donde explica un poco más lo que es el TEA, por eso tanta dificultad como para diagnosticarlo o para saber qué es, porque todavía incluso se está definiendo y se está entendiendo realmente cuáles son las causas. Entonces, importante un médico profesional que sepa del área, puede ser un médico pediatra, un médico neuropediatra, un médico psiquiatra infantil. Luego allí se refiere a un psicólogo, a veces llegan a un psicólogo también directamente y ahí se refiere a un médico, porque importante es la valoración médica al inicio, y ir lo más pronto que pueda, sin perder tiempo y sin miedo. Obviamente esto genera mucho miedo, temor, porque tú no quieres que tu hijo tenga absolutamente nada, pero es importante abordar esto a tiempo porque si hay tratamiento, si se puede tener un mejor pronóstico en las diferentes áreas donde se esté desenvolviendo la persona. Y luego, bueno, después de su evaluación psicológica, de su evaluación médica, ahí vienen las otras terapias, ¿no? Entonces, fíjate, hay dificultades en la psicomotricidad y necesita entonces unas terapias dependiendo de lo que presente. Terapia puede ser fisioterapia o puede ser terapia ocupacional, y esto le va a permitir desenvolverse mucho mejor en su día a día. También hay En el dificultades mundo real. también hay dificultades en el procesamiento sensorial, ¿sí? Pueden haber crisis sensoriales, es decir, problemas de conducta o des, eh, desórdenes emocionales por una sensibilidad sensorial que no haya sido diagnosticada eh, en su momento. Entonces necesita, por ejemplo, la atención en esa área. También a nivel de psicología, terapia de lenguaje, apoyo psicopedagógico, Cualquier cosa que lo pueda al nutricional. menos facilitarse al momento de llegar con otras personas, con el contacto, con las oportunidades de trabajo. Todo eso para que no le cause tanta dificultad. Y que la verdad es que esa era una de las preguntas, porque se nota muchas veces que, ajá, los padres piden ayuda, piden dónde puedo buscar, qué puedo hacer, a dónde puedo acudir. Y cuando por fin se le da la oportunidad de acudir a un lugar, de encontrar un lugar, piensen y dicen, no, mi hijo, no, ya yo sé lo que tiene mi hijo, ya con eso estoy bien, ya no se le quita, eso, los golpes en la vida le van a enseñar, le van a ayudar a mejorar. Y eso no tiene que ser así. Muchas veces, aunque no se note ahorita, como usted está diciendo, es mejor llevarlo desde temprana edad, porque si no tendrá muchas dificultades en el ámbito social en algún momento, cuando no sea el mismo y tenga que cambiarlo, cuando deje de estar con sus compañeritos de la escuela y llegue a tener que ir a la universidad, o aún peor, en un lugar de trabajo, en el momento donde por fin quiera tener la oportunidad de tener pareja, como muchos suenan, yo quiero que mi hijo tenga pareja, yo quiero que mi hijo tenga más relaciones, pero ¿cómo puede esperar que tenga relaciones si al final no lo deja salir porque, no le puede pasar algo, pero quiero que mi hijo siga adelante? Esa parte no se entiende mucho. Le podría dar un consejo a esos padres que están entre, sí quiero que crezca, pero quiero que crezca aquí en la casa. Quiero que mejore, pero no quiero que tenga ningún tipo de daño. No, no toda esa bipolaridad en las familias con personas con la condición, la verdad. Sí, bueno, es parte de un proceso, ¿ok? Y eso necesita el acompañamiento adecuado. Hay miedos, obviamente, porque tú ves que hay distintas dificultades. Tú piensas que el típico comentario, bueno, él lo va a ir aprendiendo a lo largo de la vida, con los golpes de la vida, etcétera. Pero si bien es cierto que la pasan muy mal y pueden desencadenar incluso ansiedad, depresión, ¿sí? Incluso
la dificultad enorme de no conseguir una pareja. Nada más no conseguir una pareja o no tener amigos, eso te genera una sensación de soledad y depresión significativa. Entonces, ellos la pasan mal. Lo que pasa es que a veces como tienen esa dificultad para expresarse y dar a entender lo que sienten, entonces claro, el papá como que no se da cuenta del impacto que eso representa en él y como que no ve la importancia, ¿no? Pero sí la están pasando mal, muchas veces la están pasando mal, llegan a la etapa adulta y no pueden conservar un trabajo, les cuesta ser independientes, todavía necesitan el apoyo de su familia y para conseguir pareja igualmente, ¿ok? Y también son engañados, son personas que pueden ser engañadas porque son personas que pueden ser influenciables por esas dificultades que tienen para comprender, ¿sí? Inferir pues situaciones sociales que no son tan claras, no son tan obvias para ellos y que pueden incluso entrar en un problema grande, ¿ok? Entonces, en todas las instancias de colegio, de familia, entonces, bueno, sufren mucho y es importante que los papás, cuando vean que esta persona, por ejemplo, está metida en el cuarto con exceso de pantalla o está comiendo demasiado o no duerme bien o no se le ve que se relaciona o se relaciona pero no tiene amigos significativos, ahí es donde uno tiene que preocuparse, ¿sí? Con algún exceso o déficit en su comportamiento en todos los sentidos. Entonces, bueno, acudan a un psicólogo, ¿ok? Sí, a veces pasa de que uno va y a la primera, bueno, no dan el diagnóstico porque, bueno, no desconocen, o sea, lo confunden con un déficit de atención con hiperactividad de repente, porque, bueno, Entonces no está logran interlazado. acertar al principio, pero poco a poco, o sea, hay que empezar y buscar apoyo, investigar, y ahorita que están las redes sociales, imagínate antes que no existía todo esto, No, antes ahora, eran libros, ahora libros. De imagínate esto tú, o ahorita el sea, internet nos brinda grandes fuentes de información. claro, ahora tú puedes conseguir el acceso muy rápido a ese sitio donde tú necesites ir y buscar mamás también. Las mamás te apoyan muchísimo, la comunidad del colegio. Mira, tengo este problema. Ok, normalmente hay psicólogos en los colegios, los psicólogos te pueden orientar, o los psicopedagogos si no hay psicólogo. Entonces, a muchas veces es ese temor, ¿ok? O Okay. buscan, pero no consiguen la ayuda efectivamente si pasa, pierden mucho tiempo, sí, para dar el diagnóstico, para conseguir un tratamiento acertado, pero bueno, estos son los tips, por lo menos está Fundasperven, Sovenia, hay muchas instituciones buenas donde pueden acudir, pueden escribir por Instagram y muchos profesionales, mire, puede acercarse a al lado, puede ir porque a veces de repente no hay el profesional, pero uno ya sabe cómo estás trabajando diariamente con esto, pueden recomendarle directamente el sitio. Sí. Y la verdad es que ya no son los tiempos de antes, como está diciendo. Tenemos varias ayudas, así que cuando usted, la persona que está acá, tenga una duda, un problema, aquí, Sovenia, Fundasper, todos podemos ayudarnos. Es más, muchas veces hay, como usted mencionaba, aquí en Instagram abundan gente especialista que tiene temas, que hacen lives como nosotros y comunican varias informaciones que son de súper importancia y que los pueden ayudar. O sea que no hay peros para no mejorar, no hay peros. Hay que buscar. Sí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, la cual es que observo un debate que ya lo he visto con ya lo hemos tocado porque usted lo mencionó acerca de que una persona se puede llamar, puede decir, no, yo tengo Asperger, pero ya uno automáticamente dice, ah, no, él tiene Asperger, pero el término es autismo, pero se puede denominar como Asperger. Ya lo mencionó de esa manera. Pero veo que hay un debate entre la comunidad en que no me gusta utilizar el término autista por el simple hecho de que la palabra autista es utilizada como medio descalificativo para describir una persona que es lenta, que es torpe, o que también la palabra, como ya también mencionó, que nos hemos acostumbrado, y para las personas con la condición,
ya llevar una palabra por tanto tiempo, que el Asperger cuando nos lo dicen, cuando nos lo decían al principio, era como que esto es lo que yo tengo. Ya entendí por qué me costaba interactuar con la gente, o por qué no miro a los ojos, porque mi forma de hablar o pensar es tan diferente a los demás. Y que ya tú sintiéndote cómodo con tu zona, ven que te digan no, todo se cambia, cambiamos una sola cosa y ya uno piensa que se cambió todo. Ya no va a ser lo mismo de antes. Y que es obvio, es constante evolución, porque el autismo cada vez se hacen más estudios, se encuentran nuevas cosas. Pero veo que todavía está ese conflicto que no debería haber, que hay que aceptar que los dos, como se digan, son solamente uno. Pero ¿por qué usted cree que, a su forma de pensar, hay este gran problema? Sí, la palabra autismo, anteriormente, en los años 80, 90, una persona con estas características, ¿no? De que le costaba socializar o como dice la palabra autismo, el origen griego es auto, que significa en sí mismo o uno mismo. Entonces, bueno, viene todo esto de la palabra peyorativa de autismo, como una persona este, con muchas dificultades, ¿ok? Y bueno, se le hizo como una mala prensa, ¿ok? Sobre todo porque no se conocía realmente qué era esto. Esto viene, o sea, siempre la historia viene de algo. Importante estudiar, conocer, leer, ¿sí? Y bueno, no se conocía mucho sobre esto, se le pensaba incluso que eran personas con que no iban a mejorar, ¿ok? Y bueno, ahorita se conoce muchísimo más. Y lo importante, o sea, está la palabra, ¿no? Que de repente tiene una trascendencia peyorativa y descalificativa, pero importante cambiar paradigmas, ¿no? O sea, Sí. tenemos esta palabra y está definiendo algo sumamente importante que antes no se estaba definiendo, ¿ok? Entonces, la manera siempre como tú ves las cosas, cómo tú observas las cosas, ¿ok? La manera como piensas sobre algo. Y bueno, está esto que se llama así, seguramente podrá ir cambiando más adelante. Las personas que quieran abocarse, digamos, a ¿sabes? Esta lucha lo pueden hacer, pero lo más importante aquí es entender, ¿sí? Cómo podemos ayudar a estas personas que se está queriendo investigar al respecto, que se está haciendo nuevas investigaciones, que poco a poco se da sobre las múltiples causas que esto puede generar y, bueno, cambiar la mala prensa que se tiene, ¿ok? Hacer uno mismo una nueva, digamos, publicidad y es importante que esto cada vez está más relevante en los pacientes que uno ve diario. Esto, o sea, es increíble cómo uno con frecuencia ve pacientes con esta condición y necesitan la atención, ¿ok? Necesitan de profesionales capacitados, de personas que sepan cómo se llama esto, que hay distintos grados. Eh, bueno, se le puso ese nombre de trastornos del espectro del autismo, pero bueno, importante que se haya dado con esto, que se sepa cómo abordar sobre todo, y bueno, no descalificar a estas personas, o sea, no tratarlas como hay que investigar, es lo mismo, hay que conocer, hay que aprender, son brillantes, son personas sumamente brillantes, ¿sí? En muchos aspectos, ¿ok? Que tienen algunas dificultades para interactuar, unos más que otros, ¿ok? Que sí, que sufren y la pasan mal, pero son personas realmente brillantes, ¿ok? En muchos sentidos y hay que ayudarlos. No se sabe la estadística, cuántas personas hay, pero uno ve investigaciones en Estados Unidos, hay un centro de prevención de enfermedades en Estados Unidos, que más o menos uno busca la referencia allí de lo que ellos han detectado. Y bueno, se dice que hay uno de cada 36 personas con la condición, ¿okay? Que la prevalencia cada vez aumenta y que se necesita entender de que estas personas necesitan ayuda en el ambiente académico. Bueno, si hablamos del aspecto académico, eso es un rato largo, porque realmente hay muchas cosas ahí que atender, en el aspecto académico, también laboral, ¿ok? En el aspecto universitario, ¿sí? Cuando entran a una universidad,
¿sí? Uno trata de ayudar, de sensibilizar también a los profesores que atienden a estos chamos que, bueno, imagínate, si en un colegio es difícil, imagínate en la universidad. Y bueno, ellos pueden muchos hacer una carrera universitaria, hacer un curso de Pero formación, pero no necesitan, muchos consiguen la oportunidad de tener trabajo. sí, por el Ese es apoyo y el un gran acompañamiento. Fíjate, problema. la ansiedad que les puede generar el simple hecho de ir a un salón, tener que presentar una prueba, hacer una exposición, Es ¿sí? O un agarrar la gran trabajo. computadora para irse a su casa de manera independiente, o sea, sabes, tantas cosas, ¿sí? Inmersas en ir a la universidad, tener que socializar, sacar la copia, entender e incluso entender los contenidos, porque hay dificultad para la comprensión lectora muchas veces. Entonces Y muchas requiere, veces pedir ayuda es demasiado difícil porque uno dice, no, eso es muy tonto, no lo pensamos, tratamos de decir, no, uno aprende, entonces uno le da la ansiedad, no duerme. Muchas veces entramos en crisis, por ejemplo, yo en la escuela, cuando me tocaba a mí exponer o hablar, la verdad es que a mí me daba pánico, pánico, pánico. Me, no podía respirar en algunos momentos y cuando yo entraba ahí era cuestión de que sea lo que Dios quiera, entrando lo que se podía. Y la verdad es que es una gran concentración, gran pesar para poder llegar ahí y decir lo que se necesita decir. Y muchas veces enfrentarse a cosas nuevas del día a día, por una persona con la condición es difícil. Nos tartamudamos, a mí me pasa. Por ejemplo, cuando fui por primera vez a tratar de sacarme una cuenta en un banco, la verdad es que a mí me dio mucho miedo. Me confundía las palabras, no sabía ni qué decir. Hasta en un momento me decía, hey, calma, trata de decir y pensar lo que quieres decir para que uno te pueda entender. Y la verdad es que sí me hizo ayuda, porque no muchas veces sabemos lo que nos va a pasar ahí o cómo van a resultar las cosas. Tenemos una idea que no siempre al final va a resultar así. Y nos confundimos. sí, Quiero tomar un momentico, podemos seguir, pero aquí hay una persona que nos está haciendo una pregunta. Se llama Rina McDill. No sé si lo dije bien. Tiene un hijo de 14 años. Y el aspecto social lo está superando, aunque aún su lenguaje tiene un poco de tartamudez. ¿Cómo poder ayudarlo? ¿Cómo se puede corregir? Ya usted mencionó que las terapias del lenguaje, que son útiles, sí. pero ¿qué otra cosa usted recomienda? Sí, la disfemia o la tartamudez tiene también un origen emocional, no solamente pronunciar las palabras, que obviamente necesita su terapia de lenguaje, un logopeda, también hay un factor emocional, entonces hay que atenderlo por terapia de lenguaje, pero no solamente por terapia de lenguaje, sino por acompañamiento psicológico con un psicólogo capacitado y especialista en TEA. eh, para ayudarle también con el manejo emocional que representa el hecho de hablar, ¿ok? Porque hay un componente emocional, de ansiedad, ¿ok? De si el otro me va a entender, de que el otro me va a mirar feo porque voy a tartamudear y no voy a pronunciar bien las palabras, eso que te pasó a ti en el banco, por ejemplo. Entonces ya uno anticipa la situación y bueno, ya se pone nervioso, como le voy a decir, entonces hay un factor emocional importante que hay que abordar, ¿ok? Entiendo. Entonces, y la parte nutricional, ¿sí? Este, el abordaje nutricional en los pacientes con trastorno del espectro del autismo es sumamente importante para también mejorar el lenguaje, así como distintas dificultades como trastornos sensoriales, en el comportamiento, impulsividad, hiperactividad, déficit de atención, todo eso también necesita y requiere una atención nutricional. Cierto. La nutrición cambia mucho, muchísimo a la hora de actuar, los pensamientos son más rápidos, eres más concreto, las emociones se tranquilizan. Y muchas veces cuando yo he tratado de hacer la dieta, que aquí en Venezuela cuesta un poco, pero siempre trato de tener una buena alimentación, se nota la gran diferencia del antes a la hora. Mi forma de
hablar, de mi forma de calmarme, que los ataques de preocupación o de ansiedad bajaban y que estaba más contento, con mejor humor y que muchas veces nos damos cuenta de la gran importancia de la alimentación. Sí, Aquí, sí, espera un momento, que aquí están preguntando, vi una pregunta acá, que es de una señora en Valencia, que menciona que cómo puede encontrar un buen psicólogo o psiquiatra, no lo estoy leyendo muy bien acá, para que pueda ayudar a su hija. por medio de Fundasperger, escriba y coloque específicamente qué profesionales necesita y se les puede mandar directamente al directorio de esos profesionales que usted necesita. ¿Okay? Puede ser en Caracas o en otras zonas del interior del país. Además también, como saben, en Sovenia también se hace una evaluación médico integral y también puede acudir a ese centro. Lo que ella mencionó es muy importante. Igualito estamos, hay muchos más, pero ustedes saben, Fundafre, en Sovenia, siempre uno está aquí a la orden. Vamos a con esta pregunta que ya solamente es esta y otra, la cual sería sobre Hans Asperger, que es sobre aquellas controversias que tenemos ante nuestro Colón, que nos descubrió a nosotros que muchos de sus estudios se han visto y han funcionado y que, aunque no todos estén usando, fue parte principal para lo que ahorita conocemos como el autismo, muchas de sus investigaciones. Sí, Porque bueno, hay tanta controversia con él. eh, bueno, este, Hannah Asperger eh, fue el que empezó a utilizar el término psicopatía autista cuando evaluaba a 4 niños, ¿ok? Él definió esto, pero luego Lorna Wynne fue la que, digamos, ratificó esto y empezó a ampliar el término síndrome de Asperger por el apellido de Hans Asperger. ¿Okay? Entonces, bueno, esto realmente se introdujo con Lorna Wynne, ¿okay? En 1981 y empezó a llamarse espectro, que forma parte de un espectro amplio, que antes no se tomaba en consideración esto, y se empezó a definir mucho mejor lo que era el autismo, ¿ok? Es decir, se empiezan a evaluar los diferentes niveles de intensidad, las necesidades educativas específicas en cada caso y que pueden tener un alto nivel de funcionamiento. Entonces se empezó aquí a introducir con el DSM-4 lo que se llamó síndrome de Asperger, autismo infantil, trastorno generalizado del desarrollo, etc. Pero bueno, esto es cambiado ahora en el DSM-5, ya, ya no se habla de síndrome de Asperger, sino que está dentro de los trastornos del espectro del autismo de grado 1, donde se debe especificar que no tiene una dificultad intelectual y que no presenta un trastorno del lenguaje, sino, bueno, especificar, ¿no? Trastorno de la comunicación pragmática en el caso del síndrome de Asperger, que es lo que suelen tener. ¿Por qué sacaron la polémica con Hans Asperger? Bueno, estuve leyendo de que él probablemente haya estado apoyando en esa época como estaba el nazismo activo en Viena, donde él vivía, y como era un médico activo que estaba haciendo investigación, pues entonces, no sé si esto tiene que ver, pero leí que puede ser por esto de repente, porque de alguna manera él apoyaba el nazismo, no sé, hay que investigar. También estuve leyendo que puede verse que ya no se llame síndrome de Asperger, a una dificultad de los profesionales de la salud para definir esta diferencia, ¿ok? Hacer esta diferencia. Entonces, bueno, se quería dejar claro que está dentro de los trastornos del espectro del autismo, haciendo ahora esta diferenciación más clara, mejor entendible, ¿ok? Para las personas que están evaluando, ¿no? Este tipo de diagnóstico. Es importante también resaltar que cuando uno evalúa a un paciente, si no tiene trastornos en el comportamiento restringidos y repetitivos y dificultades en el procesamiento sensorial,
puede tener es un trastorno de la comunicación solamente. ¿Okay? Está también esto se agregó en el DSM-5, entonces hay que hacer bien esta evaluación exhaustiva con una anamnesis bastante profunda, una entrevista clínica no solamente al paciente sino a los familiares, incluso se les envía en el colegio un informe escolar para que ellos también coloquen allí su opinión, se le aplican los instrumentos psicológicos o las baterías psicométricas, y bueno, luego incluso se hace una observación conductual al paciente, se le aplica distintos juegos, ¿okay? Y ahí es donde, bueno, finalmente uno hace el diagnóstico si presenta o no presenta, ¿okay? Normalmente hay que diferenciarlo de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hay que diferenciarlo de un trastorno del desarrollo intelectual o un trastorno del aprendizaje, hay que diferenciarlo de un trastorno del lenguaje o de un trastorno del comportamiento de estereotipia solamente, ¿no? Puede presentar nada más un problema en el comportamiento. Entonces, bueno, hay que hacer una buena anamnesis, entrevista clínica y aplicación de pruebas psicométricas y que el evaluador tenga también la experiencia, porque no solamente aplicar pruebas, sino es la experiencia clínica que tenga la persona, las dos cosas, con las dos cosas es que se puede hacer un diagnóstico acertado. Bueno, ya aquí esta fue una de las preguntas. La verdad es que es muy importante porque no solamente mencionamos a Asperger, sino mecánicas que ustedes mismos pueden utilizar para que sus hijos o sus hijas puedan tener un buen contacto, que se puedan diagnosticar más cosas, que se puedan observar más cosas para su mejora. La verdad es que parece muy importante y si buscan esta parte del directo les va a hacer mucha ayuda para poder uno saber cómo proceder en diferentes tipos de casos o hacerse los diferentes tipos de estudios. Y que, ojo, hay muchos especialistas, no solamente se quede con la información de uno, que muchas veces la ayuda de uno puede ayudar al otro a entender más cosas. Y me parece también muy interesante lo que comentó de Hans Asperger sobre que colaboraba con los nazis. La verdad es que yo se había estudiado, no quería meterme a fondo en ese tema porque me parece un tema que tiene muchas más cosas que ver. Sí, supe que practicó la eutanasia con menores y que apoyaba más que todo no me acuerdo la terminación correcta, pero era al superior, al ser perfecto, el que no tenía discapacidad y todo eso, y me parece algo muy injusto y muy triste que un hombre que a pesar que nos ha ayudado, vamos a admitirlo, se dio su ayuda, se aportó y dio paso al conocimiento del Asperger y que después mucho tiempo otras personas lo desarrollaron más, lo desarrollaron más, lo desarrollaron más. Me parece muy triste esta noticia, la verdad. Duele pensar eso, pero igual se le agradece por todo. No, esto no, perdón, es que esto emociona mucho, pues, porque es un conflicto, causa conflicto en la mente humana de pensar, wow, una persona que me ayudó, hizo tantas cosas malas, es como que muy raro, no sé si usted tiene el mismo pensamiento que yo. Bueno, Es en esa raro, ¿no? época, sí, es que en esa época, bueno, era el nazismo y eso, pero hubo muchas investigaciones que salieron muy buenas, o sea, en toda esa época había mucha gente investigando. Entonces, bueno, incluso hay libros Cosas que de pasan. anatomía y de ciencia médica que se hicieron en esa época, ¿no? Entonces, bueno, habría que investigar, pero bueno, yo creo que cada uno aportó de alguna manera, es fundamental la historia, empezar a entender y leer es importante, cuándo empezó el término, etcétera, y cómo se ha ido transformando hasta este momento. Eh, y bueno, que todavía es algo que se trata de seguir definiendo, ¿no? Pues no se sabe realmente cuál es la causa, pero bueno, se intenta, hay factores hereditarios, factores ambientales, a veces la edad avanzada de los padres puede tener que ver, Sí. el estrés también durante el embarazo, altos niveles de estrés, eh, embarazo precoz, extremo, con bajo peso, eh, también metales, intoxicación por metales pesados. Eh, Esas pueden ser las causas. sí, hay muchas aristas, ¿no?, que se han contemplado hasta este momento, pero como te
te digo, Los problemas, todavía está. los problemas en el ambiente también. Ujú. Comidas chatarras que también se han visto que dañan al individuo. Y por los alimentos procesados, producto de la modernidad, ¿ok? Entonces, bueno, todas estas cosas, aditivos, transgénicos que se le colocan a la comida actualmente para poder industrializarla y conservarla, y bueno, todas estas cosas que ha venido producto de la modernidad, ¿no? Ahora vamos a hacer esta, ya sería la última pregunta como tal, que la verdad es que me genera algo de inquietud o algo así por el estilo, pero la he querido preguntar hace mucho tiempo. ¿Usted piensa que existe, que hay un trauma en los padres? No sé si me voy a explicar mejor. Que los padres pueden desarrollar un trauma severo al escuchar la palabra autismo, Asperger, autismo, discapacidad, que pueden desarrollar un conflicto interno en ellos que muchas veces no se demuestra. Sí, te iba a hablar de eso y se me fue la idea, qué bueno que lo vuelvas a preguntar. Fíjate, para un papá que tiene muchas expectativas con respecto a tener un hijo y lo tiene y nace y lo cuida, pues que presente un diagnóstico, ¿ok? Cualquiera que sea, pues es bastante fuerte, ¿ok? Y al principio hay una etapa de negación. Entonces, ocurre un proceso de duelo cuando el padre recibe la noticia, donde al principio es negación, ¿ok? Eso no es así, eso es mentira, o sea, y bueno, puede en ese proceso incluso no hacer nada o no atender la situación a tiempo. He conocido al revés, papás que no se quedan como, bueno, ok, dígame qué hacer, ¿no? Pero no tratan como de entender bien qué es lo que tiene el hijo, ¿no? Sino que así como que, Quiero bueno, acciones, acciones. ¿qué acciones? Exacto. Entonces, bueno, cada papá pasa por un proceso distinto. Hay algunos que lo niegan, otros que, bueno, que van directo al tratamiento y después empiezan la tristeza y la culpa, y la rabia, ¿ok? Las etapas del duelo, ¿ok? Negación, ira, culpa, eh, eh, y después finalmente la aceptación. La aceptación llega, pero es un proceso. Y lo ideal es que recurran a un acompañamiento, que no estén solos, ¿okay? Porque hay mucha desinformación en relación al tema, al TDA. Las personas, como lo quieran llamar, personas dentro del espectro, neurodivergentes, con síndrome de Asperger, con TEA, con autismo, como lo quieran llamar, es algo, es una sola cosa que está definida, que tiene tratamiento, y que se le puede dar ayuda a la persona y que pueden tener una mejor calidad de vida, un buen pronóstico, mejorar significativamente los síntomas que presenten, y bueno, pueden tener una vida chévere en su colegio, ok, en la familia. Al principio es obviamente muy fuerte, es un acompañamiento que requiere paciencia, calma, educación, obviamente aprender mucho y mucho amor al paciente, ¿ok? Pero sí que esto tiene formas de intervenirse, ¿ok? Y los opinólogos, cuando te dan la noticia de que tienes el diagnóstico, entonces yo creo que lo que más afecta a los papás son los opinólogos. Esta palabra yo la aprendí cuando fui mamá, porque empieza todo el mundo a decirte qué es lo que puede tener tu hijo, o lo que no puede tener, o lo que va a hacer, o lo que no. Entonces, claro, se te llena de mucha ansiedad, ¿ok? Cuando De tú buscas la dudas. tranquilidad y buscas ir con alguien que te asesore y que te está diciendo realmente cómo accionar y intervenir lo que haya que intervenir, pero estas personas llegan a decirte cosas y bueno, y te generan una ansiedad tremenda. Entonces es importante no hacer caso, ¿verdad?, de estas cosas que nos van diciendo, sino ir a los profesionales directamente, también saber dónde investigar, a qué páginas entrar, qué cosas leer, porque hay mucha información que en vez de informar desinforma, y entonces es importante acudir a estos profesionales que te dicen, mira, por aquí.
¿ok? Es por aquí, es esto es lo que tiene evidencia científica, esto es lo que realmente te va a ayudar. Y bueno, y eso calma mucho, porque estar solo con una problemática de este tipo también hace que el papá colapse. Y también cuando están solos, cuando no tienen el acompañamiento de repente de la pareja, ¿ok? O están solos ellos sin de repente familiares, ¿no? Que lo ayuden en la crianza, y esto se vuelve bastante cuesta arriba. Sí, cuando es un papá solo o cuando es un cuidador solo, a diferencia de tener la red de apoyo familiar. Hay una diferencia Y muchas veces se significativa. apartan, muchas veces se Claro, apartan. sí. Y eso es Y entonces triste empiezan a, porque sí, entonces empiezan a no aceptar tampoco la condición, eso no es verdad, tu hijo no tiene nada, él va a ir aprendiendo con la vida, no vayas para allá, no lo llevas a esa terapia, lo que haces es perder el tiempo y tu dinero, o sea, una cantidad de cosas también que afectan muchísimo, ¿okay? El camino, ¿no? El recorrido. Entonces, bueno, porque muchas veces lo que pasa es que tenemos, no tenemos miedo a lo que puede pasar con la persona. Nos da miedo lo que piensen, lo que digan, lo que comenten los demás. Eso es lo que muchas veces nos detiene también. Eso nos detiene, aún tenemos pavor de lo que van a decir la gente de nosotros. Y lo he notado, por eso muchos padres dicen y afirman, no, mi hijo no tiene nada. Es normal. O muchas veces la pareja, el papá, la mamá, dice, mi hijo no tiene nada, porque cuando ya uno estudia y se da cuenta que no, esto viene de acá, esto viene de, ya sea de mi abuelo, ya sea de mi bisabuelo, pero viene de un lado. Entonces la familia dice, ah, no, nosotros no somos los malos, nosotros no tenemos nada, y apartan. Pero ojo, tarde o temprano van a aparecer más, y aparecen más, y aparecen más. Es cuestión de que uno aprender a no tenerle miedo a lo que digan, a lo que comenten, porque la salud de uno es de uno. Los demás no van a preocuparse por tu salud. Los demás no van a ir a tu casa a decirte, hey, estás bien, necesitas ayuda. ¿Quieres que te dé la mano? No, eso no va. Puede pasar, pero no siempre es así. Muchas veces necesitamos ya de una entender lo que está pasando, cómo podernos ayudarnos a nosotros mismos para que el mundo, porque el mundo tristemente muchas veces va a ser oscuro, va a ser difícil. Y no siempre vamos a tener a papá y a mamá agarraditos de la mano para que nos dejen ser libres. No significa que porque estudiemos y nos graduemos, significa que ya eso es todo. Listo. No, estudiar y graduarse es la mitad, ni siquiera la mitad, es una cuarta parte de la vida. La vida es más que todo socializar, aprender, equivocarse, entender que hay errores y que de los errores se puede aprender. Que equivocarse una vez, por ejemplo, no tomé el bus equivocado, no significa que lo voy a tomar la segunda vez o la tercera. Es sobrevivir a ello y seguir experimentando la vida, porque esa es la vida, un experimento, prueba y error. Y que me parece que muchos padres no se dan la oportunidad de ver que es bueno que se equivoque. Le podemos dar las ayudas, sí, ayudémoslo, pero cuando ya tenga las ayudas puestas, deje que el niño vuele, deje que el sí, niño vuele. es importante entenderlo. Se le da un acompañamiento al inicio, pero ya luego él va solo. O sea, obviamente cada etapa hay retos distintos y ante un nuevo reto, pues de repente va a querer nuevamente el acompañamiento, pero se le dan las herramientas para que él sea independiente en todas las áreas que él se desenvuelva. Esa es la función principal de los padres o de los cuidadores, Pero se les brindarles todo. olvida muchas veces, se les olvida. Creen que ya de uno es de cristal, que puede romperse con cualquier cosa y algunas veces sí necesitamos rompernos, porque todos necesitamos rompernos alguna vez, todos, ya sea con la condición hacia la condición muchas veces. Experimentar lo duro de la vida te hace más fuerte que no experimentarlo. Y mejor más temprano que nunca. Me hiciste recordar que durante la terapia uno les manda tarea a los pacientes, entonces si no tienen nada que contar es porque no lo están intentando. Entonces
uno dice, baja, pero no estás haciendo el trabajo, porque si no se te están presentando dificultades, entonces que no lo estás intentando, no estás haciendo nada, te estás quedando en tu zona de confort y sigues haciendo las mismas rutinas y las cosas que haces, ¿no? Entonces es importante enfrentarte a estas situaciones nuevas y de ahí vas a aprender de lo que te suceda. Cierto. Ahí es que está el aprendizaje, equivocándote, ¿ok? Errándote, metiendo la pata, haciendo cosas que no tienes que decir. Entonces, bueno, ahí viene el aprendizaje y ahí viene entonces el acompañamiento de cómo podemos actuar en diferentes situaciones sociales, tanto familiares, de pareja, laborales y en estudios, en todo sentido. Así es. Bueno, creo que ya con esto dimos el mensaje claro. No creo que haya más nada que contar. Que cada uno explicó sus términos. La verdad es que aquí tenemos muy buena fuente de información. Si quieren una duda, como con qué especialista se puede ir, aquí lo tenemos. Qué cosas se pueden practicar para la mejora, aquí también lo tenemos. Se habló de muchas cosas. Así que fue un excelente live. La verdad es que muchísimas gracias. A pesar de los inconvenientes, la verdad es que bellísimo todo. Y lo mejor, sin falla de luz, con buen internet, perfecto. Bueno, muchas gracias a ti, encantada de hacer este live contigo y de conocerte. Y bueno, gracias a la Fundación por la invitación y bueno, espero haya sido de utilidad la información. Lo fue, definitivamente. Díganos sus redes sociales, por favor, y su gran fundación importante. Bueno, estoy por @Erilis Hernández, Erilis con H, Y al final, @Erilis Hernández. Y bueno, por ahí me pueden escribir y les puedo dar cita, atiendo consulta privada, también en 3 lugares, San Bernardino, Las Mercedes, Baruta, y bueno, estoy en Sovenia también, y bueno, estamos a la orden por acá. Muchas gracias, la verdad. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden, es un paso a la vez, día tras día. Mi nombre es José Alejandro Cisneros de @Mundo Diferente Oficial. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Bye. Chao.